Saludos, hoy vamos a analizar a fondo un texto fascinante de 1900. Se llama Duty, el deber, de un autor, Samuel Smiles. A mucha gente le sonará el nombre. Sí, seguro que sí, porque este libro es en realidad la culminación de una serie que empezó con su obra más famosa, Self-Help, Y autoayuda. que fue un superventas absoluto en la época victoriana, un fenómeno global, vamos. Pero Duty es donde de verdad condensa toda su filosofía. Es como su testamento ideológico. Totalmente. Y su misión, que él mismo declara, es usar, y cito, ejemplos de los mejores y más valientes hombres y mujeres para inculcar un sentido de nobleza y carácter. Exacto, es casi un manual de instrucciones para ser una buena persona, sobre todo dirigido a los jóvenes de su tiempo. Así que nuestro objetivo hoy es precisamente ese. Meternos en la cabeza de un moralista de principios del siglo XX. Sí, y desgranar su concepto del deber. Vamos a ver qué significaba para él, los ejemplos que usa, que son casi cinematográficos, y lo más importante, cómo creía él que se forjaba un carácter. Pues eso, a prueba de balas. Y en el proceso veremos qué ideas de esa visión del mundo nos siguen diciendo algo hoy y cuáles, pues francamente, nos suenan a una galaxia muy lejana. Va a ser un viaje interesante, la verdad. Desde luego, a una mentalidad que, para bien o para mal, ha moldeado parte de lo que somos. Pues vamos a ello. Lo primero que me llama la atención es que el libro no define el deber como una lista de tareas, ¿sabes? No, para nada. No son obligaciones aburridas. Es mucho más. Lo plantea como una filosofía de vida completa. La idea central es que el ser humano no vive solo para sí mismo, sino para el bien de los demás. Totalmente. De hecho, rescata una idea de un filósofo estoico, Hierocles, que es la de los... Los círculos concéntricos, ¿verdad? Exacto, los círculos concéntricos. Imagina que tú estás en el centro. El primer círculo de tu deber es para contigo mismo. ¿Vale? El siguiente se expande a tu familia, luego a tus vecinos, tus conciudadanos, y el último círculo, Abarca a toda la humanidad. justo. Es una idea muy potente porque presenta el deber como algo que te acompaña siempre. Claro, no es solo para los grandes momentos, sino para el día a día. Y dice algo clave, que este deber es infinito. Y se aplica a todos. Da igual si eres rico o pobre. Pero, ¿qué te guía en este camino? Y ahí entra el concepto que para mí es el núcleo de todo, la conciencia. Aquí es donde se pone denso. Para Smiles, la conciencia es el pilar. Y la eleva a un nivel casi místico, diría yo. ¿En qué sentido? No es algo que se aprende o que se razona. La describe como una facultad innata del alma, como una brújula interna, universal, que todos llevamos de serie. Y tiene una frase que, leída hoy, te hace levantar una ceja. ¿Cuál? Dice que la conciencia es más fuerte que la libertad. Uf, sí, suena casi antiliberal para un oído moderno. Totalmente. Pero es que para él, la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino tener el autocontrol para hacer lo que debes. La conciencia es la que te muestra ese campo de batalla interior. El conflicto entre tu naturaleza superior y la inferior. Exacto. Tus ideales frente a tus impulsos egoístas. Y de esa lucha, dice Smiles, nacen la moralidad y la religión. Entiendo. Entonces, el autocontrol es la herramienta para que esa brújula interna, la conciencia, realmente dirija el barco de tu vida. Precisamente. Y a conseguir ese dominio lo llama la verdadera hombría. Un término que hoy nos chirría un poco, ¿no? Sí, desde luego. ¿Se refiere a algo solo masculino o es más un sinónimo de, no sé, de madurez o integridad para la época? Es una excelente pregunta. En el contexto de 1900, manliness u hombría se usaba como sinónimo de carácter fuerte, de integridad. O sea que en teoría podría aplicar a ambos sexos. En teoría. Aunque claro, no podemos obviar que el lenguaje y la sociedad eran eminentemente masculinos. El modelo de virtud pública era el hombre. Pero lo interesante es que para Smiles, esa hombría no es fuerza física. Es fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad gobernada por la conciencia. Es el triunfo del espíritu sobre el instinto. Vale, esta es la teoría. La consciencia como brújula, el autocontrol como timón. Pero Smiles sabía que la teoría sin práctica. Se queda en nada. Exacto. Y su método para enseñar es a través de ejemplos, de historias, y algunas son verdaderamente impactantes. Totalmente. Casi mitológicas. El primer ejemplo que pone es brutal. ¿El de Pompeya? Sí. Nos transporta allí, año 79. El Vesubio entrando en erupción.
La ciudad es un caos de ceniza, fuego, pánico. Todo el mundo corre para salvarse, pero en una de las puertas de la ciudad, un centinela romano. Se queda en su puesto. Impasible. Se queda, y allí muere, claro. Años después, cuando excavaron la ciudad, encontraron su esqueleto todavía en su puesto de guardia. Es una imagen poderosísima. Para Smiles, este es el ejemplo supremo del deber en su forma más pura. Obediencia incuestionable a una tarea, sin importar las consecuencias. Pero, viéndolo con ojos del siglo XXI, una se pregunta, ¿es admirable o es una locura? Claro. Hoy probablemente lo veríamos como un caso extremo de obediencia ciega, una falta de pensamiento crítico. Sin duda. Y creo que Smiles es consciente de que este ejemplo es muy extremo. Por eso, a continuación, presenta otro que añade una capa de complejidad. La historia del naufragio del Birkenhead. En 1852, sí, un buque militar británico que se hunde frente a la costa de Sudáfrica. Y a bordo iban soldados, pero también sus familias. Exacto, mujeres y niños. Y no hay botes salvavidas para todos. El caos es inminente. Y entonces los oficiales ordenan a los soldados formar en cubierta. En perfecta disciplina, mientras el barco se hunde. ¿Para qué? Para permitir que las mujeres y los niños suban a los pocos botes que hay y se salven. Los soldados se quedan firmes, viendo cómo su única escapatoria se aleja y se hunden con el barco. Es tremendo. Y lo más fascinante es la reacción del duque de Wellington cuando se entera. No dice, ¡qué valientes! ¿Qué dice? Dice, ¡qué increíble disciplina! Elogia al sistema, el entrenamiento, no el arrebato heroico individual. Ahí hay un salto conceptual importante. Ya no es el individuo aislado, como el centinela. No. Es un grupo actuando de forma coordinada, con un autocontrol colectivo, por un principio moral superior: proteger a los más vulnerables. Precisamente, es casi un contrato social llevado a la práctica en la situación más extrema posible. El deber evoluciona de la obediencia a la orden a la adhesión a un principio ético compartido. Y luego tenemos mi historia preferida, que parece sacada de una película apocalíptica. El día oscuro de Nueva Inglaterra. Sí, en 1780, un fenómeno meteorológico rarísimo. En pleno día, el cielo se oscureció por completo, como si fuera de noche. La gente entró en pánico. En esa época, con una religiosidad tan intensa, muchos pensaron que era el día del juicio final. El apocalipsis, vamos. Sí, sí. Imagina la escena. En la Cámara Legislativa de Connecticut, los políticos aterrados, gritando, proponiendo suspender la sesión. Y en medio de ese caos, un legislador, Abraham Davenport, se levanta. Pura calma en medio de la tormenta. Dijo algo como, ¿el día del juicio está llegando o no lo está? Si no lo está, no hay razón para suspender. Si lo está, yo elijo que Dios me encuentre haciendo mi trabajo. Por tanto, pido que traigan velas. Que traigan velas. Es una frase increíble. Es que es increíble. La integridad personal por encima del pánico existencial. Fíjate en la progresión que nos ha marcado Smiles. Sí, es muy deliberada. Empezamos con el centinela, que es obediencia a una orden externa. Luego los soldados, que es disciplina colectiva por un pacto social. Y terminamos con Davenport, que ya no obedece a nadie. Es un deber para consigo mismo. Exacto, con su propia función en el mundo, incluso si el mundo se acaba en 5 minutos. Es el deber como la columna vertebral del carácter. Has dado en el clavo. Es una progresión que va de la obediencia a la integridad. El nivel más alto del deber no es hacer lo que te mandan, sino ser fiel a quien eres. Estos ejemplos son potentísimos, pero me dejan con una pregunta. Son situaciones límite, de vida o muerte. Sí, muy extremas. ¿Cómo esperaba Smiles que una persona normal en su día a día pudiera aspirar a esto? No todos nos enfrentamos a un volcán, por suerte. ¿Cómo se construye este carácter desde cero? Y esa es, lógicamente, la siguiente parte del libro. Pasa de los grandes ejemplos a la psicología del individuo. Y para él, todo el edificio del carácter y el deber se sostiene sobre una única viga maestra. La voluntad. La voluntad, pero con matices muy importantes. El capítulo se llama El deber en acción y afirma que el carácter es, en esencia, una voluntad completamente formada. Entiendo. Ahora bien, y esto es crucial, advierte que la voluntad por sí sola, sin una brújula moral, es una de las fuerzas más destructivas del universo. Claro, la voluntad sin esa conciencia de la que hablábamos es la receta para un supervillano, básicamente. Exactamente. Y pone dos ejemplos históricos que todo el mundo conocía, Alejandro Magno y Napoleón,
hombres con una voluntad de hierro, pero que, según Smiles, al carecer de un principio moral superior, se convirtieron en un inmenso poder para la maldad. Su voluntad estaba al servicio de su propia ambición. Justo, no del deber hacia los demás. Es una distinción muy interesante. Y en el otro extremo describe a las personas sin voluntad fuerte de una forma bastante gráfica. Dice que son carentes de carácter, pasivas. Como veletas que giran con cualquier viento. Sí, sin un rumbo fijo ni para la virtud ni para el vicio. Simplemente van a la deriva. Por eso insiste tanto en que la educación de la voluntad es la tarea más importante de la juventud. Hay que entrenarla como un músculo. Pero, y aquí lanza otro dardo, A ver, no basta con la voluntad, ni basta con el conocimiento. Critica directamente a los intelectuales de salón. a la gente que sabe mucho pero hace poco. Exacto. Dice que el conocimiento, si no se combina con la acción, no solo es inútil, sino que puede llevar al orgullo y a la parálisis. Te quedas en tu torre de marfil de ideas, pero no cambias nada. Lo que nos devuelve a su idea central. El deber no se piensa, se hace. Se hace. Y claro, siendo un texto de la época victoriana, no podía faltar el siguiente ingrediente en esta receta para forjar el carácter. La exaltación del trabajo. Por supuesto. Es la piedra angular de su ética. Es muy, muy tajante. Frases como, el trabajo noble es el verdadero educador, o la ociosidad es un completo desmoralizador. No hay matices. Ninguno. El trabajo es bueno, la ociosidad es mala. Punto. Es una mentalidad que choca frontalmente con nuestra búsqueda actual del equilibrio, ¿no? Entre vida y trabajo, la desconexión, el ocio creativo. Completamente. Para Smiles, el esfuerzo, incluso la dificultad y el sufrimiento que conlleva el trabajo son la mejor escuela de disciplina moral. O sea que la felicidad no se encuentra en el placer o el descanso. Se encuentra en el propio acto de trabajar, de superar obstáculos, de cumplir con tu labor. El valor no está en el resultado, sino en el proceso. Es una ética del esfuerzo pura y dura. Entonces, si recapitulamos el viaje que nos propone, tenemos una visión del mundo de hace más de un siglo que pone el deber en el centro absoluto de la existencia. Un deber guiado por una conciencia innata ¿Mm? Potenciado por una voluntad educada. y puesto en acción a través del trabajo. Lo más fascinante, creo, es cómo reinterpreta estos conceptos que hoy nos suenan tan pesados. Les da la vuelta, sí. El deber no lo presenta como una carga que te imponen, sino como la fuente de la verdadera felicidad y el carácter. Y la conciencia no es un pepito grillo molesto que te amarga la vida, sino una guía casi divina. Claro, te conecta con algo superior. Y la voluntad no es solo ambición para conseguir tus metas, sino el motor que transforma los principios morales en realidad. Es un sistema de pensamiento muy coherente, la verdad. Para ir terminando, hay una última reflexión en el libro que me gustaría compartir. Adelante. Cita a Sócrates, quien al parecer creía que su mayor recompensa en la vida no era la fama ni la riqueza, sino algo mucho más simple: ¿El qué? ver a la humanidad beneficiarse de sus trabajos. El simple hecho de que su esfuerzo, su deber cumplido, tuviera un impacto positivo en los demás. Esa era su paga. Esa era su paga. Es un final perfecto para esta filosofía. Y en una época como la nuestra, tan centrada en la marca personal, en la autorrealización, en el yo, Sí, esto plantea una pregunta final bastante provocadora. ¿Qué pasaría si empezáramos a redefinir nuestra mayor recompensa? si la midiéramos no por lo que acumulamos para nosotras. Exacto, sino por el deber que cumplimos hacia los demás en esos círculos concéntricos de los que hablaba Hierocles, nuestra familia, nuestra comunidad y, en última instancia, el mundo en general. Es una idea de otra época, sin duda. Lo es, pero quizá no estaría de más desempolvarla de vez en cuando.